Muy buenos días con todos, señores y señoras estudiantes. Es un gusto retomar nuestra cátedra de doctrina policial. En nuestra clase anterior, si recuerdan bien, estuvimos haciendo un trabajo de decodificación, analizamos nuestra simbología, pero desde una perspectiva idealizada, casi atemporal. Tomamos nuestro escudo de armas, el de 1959, y lo desmenuzamos como un manifiesto, como un texto filosófico. Hablamos del guerrero que simboliza la fuerza legítima, de la espada que representa la justicia conferida por el Estado, y de ese elemento crucial, ese contrapeso, el escudete que dice ley, recordándonos que nuestra fuerza no es arbitraria, sino subordinada al Estado de Derecho. Vimos el cóndor, las 4 estrellas de los servicios fundacionales y el lema base, orden y seguridad social. Vimos en esencia nuestro deber ser, la identidad idealizada que la institución proyecta sobre nosotros. Pero hoy, señores, vamos a hacer un ejercicio de análisis crítico mucho más profundo y para algunos quizás más incómodo. Hoy vamos a dejar de ver esos símbolos como si hubieran sido tallados en piedra en el monte Sinaí y hubieran bajado perfectos e impolutos. Hoy vamos a preguntar algo que todo analista de doctrina debe preguntar. ¿En qué contexto se forjaron estos símbolos? ¿Por qué se crearon en ese preciso momento y no en otro? Hoy, en esta segunda parte de nuestro contenido, vamos a estudiar la forja del símbolo y vamos a demostrar que nuestros símbolos no nacieron en un vacío. Son, de hecho, respuestas ideológicas, respuestas de poder a momentos de profunda crisis en la historia del Ecuador. Las fechas que vimos ayer, 1959 y 1978, no son simples notas al pie, son en realidad la clave para entender el verdadero significado de nuestro ADN. Empecemos por nuestro escudo. La fecha de aprobación, como dijimos, es el 4 de julio de 1959. Ahora les pido que usen su conocimiento de la historia ecuatoriana. ¿Qué les dice el año 1959? ¿Les suena a un periodo de calma, de prosperidad, de debate filosófico tranquilo? Por supuesto que no. El Ecuador de finales de los años 50 era una olla a presión. El país estaba gobernado por Camilo Ponce Enríquez. Era un momento de profundas crisis socioeconómicas. El gobierno, para intentar estabilizar las finanzas, había tomado severas medidas de estabilización. Señores, ese es el eufemismo político más viejo de nuestra historia. Cuando un político ecuatoriano dice medidas de estabilización, ¿qué es lo que el pueblo escucha? Alzas, paquetazos, aumentos drásticos en los combustibles, en los servicios básicos, y en un país con las desigualdades del nuestro, ¿qué generan inevitablemente esas medidas? Generan agitación social, generan protestas. Ese es el contexto general. Ahora vayamos al contexto inmediato, al catalizador. Nuestro escudo, repito, se aprueba el 4 de julio de 1959. Retrocedamos el reloj solo un mes, menos de un mes. Vámonos a Guayaquil, en junio de 1959. La ciudad porteña, el termómetro social del país, explotó. Las protestas sociales en Guayaquil en junio de 1959 no fueron una marcha pacífica de estudiantes, fueron un levantamiento masivo, caótico, y la respuesta del Estado fue brutal. Los historiadores y las crónicas de la época no se andan con rodeos, hablan de una represión cruenta y masiva. Ahora, ¿cómo es que un gobierno, en una sociedad que se pretende democrática, justifica una represión masiva contra su propio pueblo? ¿Cómo se legitima el uso de la fuerza a ese nivel? Se hace creando un discurso de amenaza. La trama política y los medios de comunicación de la época, nos dice el análisis histórico, legitimaron la represión a partir de un mito político, del pánico a un nuevo Bogotazo. Para los que no están familiarizados, el Bogotazo fue el evento de 1948 en Colombia, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, donde el centro de Bogotá fue literalmente destruido, quemado hasta los cimientos por la ira popular. Ese era el fantasma. El discurso en el Ecuador de 1959 fue: lo que está pasando en Guayaquil no es una protesta por el alza del pasaje, es el inicio de un Bogotazo ecuatoriano. Si no los detenemos ahora, con toda la fuerza necesaria, la ciudad arderá, el país colapsará. Ese es el escenario: miedo, caos, amenaza de destrucción total y la respuesta represiva del Estado. Y justo después de esa represión, menos de un mes después, con la sangre aún fresca en las calles de Guayaquil, el 4 de julio, el gobierno aprueba el escudo de armas de la Policía Nacional. ¿Creen ustedes que es una coincidencia? ¿Creen que fue un trámite administrativo que justo estaba en la agenda?
Por supuesto que no. Existe una conexión causal, directa, entre los eventos de junio y el símbolo de julio. Vamos a conectar los puntos como analistas de doctrina. Primero, tenemos el desorden, las protestas masivas de junio. Segundo, tenemos la fuerza legítima, la represión estatal usada para sofocarlas. Y tercero, ¿qué necesitamos para cerrar el círculo? Necesitamos la justificación simbólica, el escudo aprobado en julio. Ahora miren ese escudo otra vez, mírenlo con los ojos de 1959. ¿Qué nos está diciendo? El símbolo central es el guerrero, la fuerza, la espada es el poder del Estado, y el lema en la base es orden y seguridad social. Este escudo, señores, en su contexto de nacimiento, es la justificación ideológica de la represión de junio, es la formalización de una doctrina, es el Estado diciendo, el desorden, como el de Guayaquil, es el enemigo. Nuestra institución, el guerrero, usará la fuerza legítima, la espada, para combatirlo. ¿Y por qué? ¿Porque somos tiranos? No. Porque nuestro fin último, nuestro bien supremo, es el orden y la seguridad social. El escudo de 1959 es, por lo tanto, la formalización doctrinaria de que el desorden será combatido con la fuerza legítima para preservar el orden estatal. Es un escudo que nace de la crisis, nace del conflicto social, y nace para justificar el rol de la policía como el garante de ese orden, por encima de cualquier otra consideración. Es un escudo profundamente estadocéntrico. Avancemos en el tiempo, 2 décadas. La institución ha vivido bajo esta doctrina. Llegamos a nuestro segundo gran símbolo, el himno de la Policía Nacional. La fecha de aprobación es el 25 de noviembre de 1978. De nuevo les pregunto, ¿qué estaba pasando en el Ecuador en 1978? Señores, este es quizás uno de los momentos más luminosos y esperanzadores de nuestra historia republicana moderna. Era el fin del boom petrolero y, más importante, era el fin de las dictaduras militares que nos habían gobernado durante los años 70. Era el gobierno del triunvirato militar que estaba, precisamente, organizando el retorno a la democracia. Estábamos en plena transición. El país entero se movía desde un sistema autoritario, militarizado, hacia una democracia participativa. Estábamos a meses de elegir a Jaime Roldós Aguilera. El aire que se respiraba era de cambio, de liberalización, de un nuevo contrato social donde el protagonista ya no sería el Estado o los militares, sino el ciudadano. En ese contexto, en el amanecer de la era democrática moderna del Ecuador, nuestra institución aprueba su himno. ¿Qué tipo de himno esperarían ustedes? Quizás un himno que hable del servicio al ciudadano, de la democracia, de los derechos, ¿verdad? Algo que sintonice con la nueva era que estaban haciendo. Pues bien, hagamos el análisis lírico que nos propone la doctrina. Y lo que encontramos es una tensión fascinante. En el preciso momento en que el sistema político externo se estaba liberalizando y reorientando hacia el ciudadano, el himno policial que se adopta hace todo lo contrario. Refuerza los valores predemocráticos y estadocéntricos. Analicemos el coro. ¿Qué dice? Nuestra vida es servicio ferviente a la patria en entrega total. ¿Cuál es el sujeto de nuestra lealtad? La patria. La patria es un concepto abstracto, es el Estado-nación, no es el ciudadano, no es la comunidad, es la patria, el mismo concepto abstracto por el cual un ejército va a la guerra. No es un compromiso con el emergente ciudadano democrático de 1978, es un compromiso con una entidad superior, el Estado. Veamos la estrofa clave. Somos fieles guardianes del orden, defendemos la paz, la justicia, de la ley somos fuerte milicia. Miren las palabras, guardianes del orden. Otra vez la idea de 1959, y miren cómo nos autodefinimos, fuerte milicia. En el año en que el país por fin se estaba sacudiendo el yugo militar, nosotros adoptamos un himno que nos llama milicia. Es una declaración de identidad fortísima. ¿Y cómo concluye el himno? ¿Cuál es la trilogía de valores que nos deja? Esa que gritamos en nuestras formaciones. Disciplina, valor, lealtad. Deténganse a pensar en esas 3 virtudes. Son virtudes magníficas, sin duda, pero ¿son las virtudes de un policía comunitario? ¿Son las virtudes de un mediador de conflictos? ¿Son las virtudes de un servidor público en una democracia participativa? Disciplina, valor, lealtad son fundamentalmente las virtudes de un cuerpo militar. Son las virtudes que se le exigen a un soldado. Están diseñadas para la obediencia interna, para la cohesión del cuerpo, para la lealtad al camarada y al superior.
no están diseñadas para la empatía con el ciudadano o para la transparencia. Entonces, ¿qué pasó en 1978? El himno funciona como lo que la doctrina llama un ancla cultural. En el preciso momento en que el país se mueve hacia la democracia liberal, la Policía Nacional echa un ancla. Adopta un himno que solidifica una identidad corporativa militarizada, leal a conceptos abstractos como patria y orden, y centrada en virtudes internas como disciplina y lealtad. Es la forma que tuvo la institución de decir: el mundo político de afuera puede cambiar todo lo que quiera, pueden volver los civiles, puede volver la democracia, pero nosotros, por dentro, seguiremos siendo los mismos. Nuestra cultura institucional militarizada se queda. Es un himno que asegura la continuidad de nuestra identidad, independientemente de los cambios en el sistema político que nos rodea. Así que miren lo que tenemos hasta ahora. Tenemos un escudo de 1959 nacido de la represión social y enfocado en el orden estatal. Y tenemos un himno de 1978 nacido en la transición democrática, que paradójicamente refuerza nuestra identidad militarizada y nuestra lealtad a la patria. Ambos símbolos, el visual y el verbal, son profundamente estadocéntricos, no ciudadanocéntricos. Y esto nos deja, señores, con una pregunta fundamental que nos servirá de puente para la clase de mañana. Si nuestro ADN simbólico fundacional, nuestro escudo y nuestro himno están tan enfocados en el orden y la patria, ¿de dónde diablos salió el lema servir y proteger? Porque seamos honestos, orden y seguridad social, el lema del escudo, no es lo mismo que servir y proteger, la frase en nuestras patrullas. Lo primero es una filosofía de control. Lo segundo es una filosofía de servicio. ¿Cómo pueden coexistir estas dos ideas contradictorias en una misma institución? ¿Cómo podemos ser el guerrero que impone el orden y al mismo tiempo el servidor que protege al ciudadano? Esa tensión, señores, esa esquizofrenia doctrinal es el desafío central de la Policía Nacional en el siglo XXI. Y en nuestra próxima clase analizaremos esa tercera capa de nuestra identidad, la doctrina importada, la capa de la reforma y el origen de servir y proteger. Muchas gracias. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.